Voy a contaros una tontería, porque, bueno, sabéis que hizo María Jesús Montero un vídeo y tal, hablando de tonterías y echando muchas mentiras, y hablando de la economía española, ¿vale? El tema de la economía española y de la economía que más crece, no sé cuántas, que es mentira, la economía que más crece eh, en tanto por ciento es, son otros países, de hecho, muchos de ellos son africanos y sobre todo, pues, la Guyana, con un crecimiento tremendo por el sector petrolífero, pero tremendo de la economía. Es un país que va a pasar de pobre a rico en menos de 5 años, con unas mejoras en las infraestructuras tremendas, con la explotación de este oro líquido negro, que le está dejando una cantidad de dinero al país como nunca había conocido. Y entonces, dentro de los acuerdos que han firmado para la explotación petrolífera, pues es la construcción de todo tipo de infraestructuras, colegios, universidades, hospitales, todo eso se paga con el dinero del petróleo. Pero bueno, este no es el caso de España. Y si nos pusiéramos a hablar de las economías más punteras del mundo, pues estaría la India, que la India, pues ya sabéis, que ha arrebatado a Japón en este año 2026 la posición de las economías más grandes del mundo. Y bueno, en este vídeo que hace María Jesús Montero, la Socio Mío, habla de que España es la economía que más crece, la que mejor funciona y demás. Entonces, si la economía española crece un 2,9% y la deuda crece un 5,2% y la población crece en 900.000 personas, pues el crecimiento económico de España es básicamente por acumulación, que es acumular mucha gente, muchos pobres, economía muy mala, con contratos muy malos, con sueldos muy malos, pero como tienes mucha gente, esa gente va a generar economía, porque la gente come, consume, compra, etcétera, etcétera, y es economía de acumulación. A eso le sumamos los 78.000 millones de euros de más deuda añadidos en el año 2025 y el truco está más que inventado. Pero, por ejemplo, ¿por qué no nos queremos comparar con otros países? O sea, si tú te coges el ranking del dinero, España, México, Corea del Sur y Australia tienen prácticamente exactamente el mismo Producto Interior Bruto, prácticamente igual, ¿no? Cuando cada país tiene una peculiaridad muy grande. Por ejemplo, Corea del Sur, que tiene un Producto Interior Bruto prácticamente idéntico que el español, tiene una diferencia, que es que la deuda es de aproximadamente el 54% del PIB, cuando la deuda española es del 100% del PIB. Pero también tenemos que tener en mente y no olvidar ese escandalazo, que a los españoles se nos olvidan estos escandalazos, de cuando Nadia Calviño obligó a, digamos, esas entidades supuestamente independientes a que retocasen las cifras de crecimiento, las cifras del PIB y una revisión al alza del Producto Interior Bruto. O sea, el Producto Interior Bruto de España aparece en los cajones de Escrivá cuando era ministro y luego aparece en los cajones de estas entidades supuestamente independientes que te van a calcular el Producto Interior Bruto. Un Producto Interior Bruto que hace emerger la economía de toda Murcia entera en un año sin que nos hubiéramos dado cuenta. Si no, España, en tanto en cuanto al Producto Interior Bruto que presenta en sus cuentas, pues estaríamos más o menos como Turquía. O sea, ya estaríamos en otra posición totalmente diferente. Si nos queremos comparar en economía por acumulación, pues nos podemos comparar efectivamente con México, con el que tenemos un Producto Interior Bruto muy parecido. México, que tiene mucha gente, hay mucha gente. En México hay 2 veces y media más gente viviendo que en España. Hay muchísima pobreza. La economía mexicana lleva 7 años totalmente estancada, un crecimiento que normalmente ronda de media el 0,7%, que es una economía estancada, no crece nada. Crece por acumulación. Y España crece por acumulación. Luego, con la salvedad de que México tiene la energía de la que es totalmente dependiente de Estados Unidos, un país que llegó a ser el tercero del mundo en petróleo. El tercero del mundo estaba Irak, Irán y México, como los 3 grandes del petróleo planetario. Y México a día de hoy depende al 80% de las importaciones energéticas de Estados Unidos. En México es mucho más caro el combustible que en Estados Unidos, por haceros una idea. Y entonces, claro, a mí, si tenemos que compararnos en economías avanzadas, ¿no?, como dice María Jesús Montero, ¿por qué no nos comparamos con Australia? Todos tenemos claro que en España se falsean los datos del paro, eso lo sabemos todos. Sabemos que Hacienda tiene una corrupción interna acojonante, sino que se lo pregunten a los directivos que cobraban mordidas y tal para hacer inspecciones, para no hacerlas, para echar una mano a los aldamas de turno. Y nos tenemos que creer las cifras del empleo, aunque todo el mundo sabe que están maquilladas, o sea, están falseadas. Pero nuestro Producto Interior Bruto no va a estar falseado ni maquillado, por supuesto que no. Que luego es cierto que a lo mejor tenemos 14.000 millones de deuda que no nos metemos en las cuentas, presentamos y tal, hacemos
Cosas como presentar presupuestos con 15 meses de IVA. Esto lo ha hecho España. España presentó unos presupuestos en la Unión Europea con 15 meses de recaudación de IVA. Pero tranquilos, no pasa nada. Vamos a compararnos con Australia. Por ejemplo, Australia tiene, hablo de memoria, 26.970.000 habitantes, la población de Australia. El Producto Interior Bruto de Australia es prácticamente un calco del nuestro. El beneficio turístico que tiene Australia es aproximadamente 3 veces mayor que el beneficio turístico que tiene España, estando donde está Australia. Porque el turismo australiano es turismo que no es de autocaravana, de ir a comprar al Lidl vino barato, es un turismo totalmente diferente. Es un turismo de calidad, es un turismo caro y los sueldos en Australia están un poquito distintos que aquí, eso también es importante reseñarlo. Aparte de los sueldos, digamos que la sensación de estabilidad jurídica y otras muchas cosas es muy distinta de la de España. Entonces, si nos comparamos con Australia, salimos mal, salimos muy mal parados si nos comparamos con Australia, pero claro, el sueldo medio en España y el sueldo medio en Australia, pues el sueldo medio australiano es prácticamente entre un 70 y un 80% más alto que el sueldo en España. 26.970.000 habitantes. Si queremos comparar nuestros sueldos, por ejemplo, con los hindús, salimos de puta madre, porque el salario de un hindú es un desastre, salario medio. Entonces, su economía es monstruosamente grande, con más de 4 billones de dólares. Claro, es el país más poblado del planeta, es por acumulación. Brasil, por ejemplo, tiene una economía más grande que la española, más grande que la de Corea del Sur, porque en Brasil vive muchísima gente, hay muchísimos pobres y en Brasil, pues el sueldo es una cuarta parte, 3 veces y media menos que, o sea, no, es un 30% del sueldo en España. Entonces, es por acumulación, mucha gente. Y eso que allí tienen energía súper barata, tienen materias primas y tal, pero es un país pobre y encima con una moneda totalmente devaluada para poder ser competitivo. Entonces, no nos queremos comparar con ellos. Si nos comparamos con Canadá, si nos comparamos con Canadá, Canadá, con mucha menos población que tiene España, tiene mucho más Producto Interior Bruto, un país que está prácticamente desierto, la gente vive prácticamente en la frontera y gracias a sus negocios con Estados Unidos, pues un canadiense gana aproximadamente un 70-80%, un 70% más que un español, de media, viviendo más barato que se vive aquí. Luego, si no nos queremos comparar con Australia, yo me compararía con esa economía que es siempre sorprendente, que es la de Holanda, esos herejes de los holandeses en Países Bajos. Y esto es una comparativa que deberíamos de hacer o que desde luego los españoles no queremos hacer nunca. El último censo poblacional en Holanda es de 18.438.000 personas. 18.438.000 personas, que es prácticamente pues, la población de Andalucía, la población de Andalucía, de Cataluña y poco más. Con la población de Andalucía, la de Cataluña y la población de País Vasco no haría falta, pero bueno, más o menos, ya tendríamos toda la población de Países Bajos, de Holanda. El Producto Interior Bruto de Holanda, con 18 millones de personas, hace que cada holandés genera más del doble de dinero que hace un español. Más del doble de dinero que hace un español. Luego tenemos otros países, como es el caso de Polonia, que se va a convertir en la locomotora industrial de Europa. Si hablamos en población sueldo, imagínate compararte con los suizos, que nosotros nunca podremos tener la balanza comercial que tienen los suizos. De hecho, la balanza comercial española se ha hundido en más de un 40% en el año 2025. Tenemos un déficit energético de la hostia. Es que los suizos hacen un 350% más de sueldo que un español. Nosotros tenemos un sueldo más o menos exactamente igual que la gente de Taiwán. Cuando en Taiwán se dan los sueldos más altos y los más bajos, porque toda la gente en Taiwán que trabaja
en semiconductores, chips y todo lo que tenga que ver con el tema tecnológico, suponen el 78% de la riqueza del país. Todos los taiwaneses que no se dedican al sector tecnológico tienen unos sueldos miserables, como la mayoría de los sueldos que hay en toda Asia. Pero claro, es que Holanda, nosotros, ¿por qué no tenemos la economía de Holanda? ¿Por qué no somos exportadores como Holanda? ¿Por qué no hacemos negocios como en Holanda? Son máquinas de hacer dinero en Holanda. Los belgas, que están en decadencia total, un belga hace prácticamente el doble de dinero que hace un español. En Suecia hacen prácticamente el doble de dinero que hace un español. Y lo que es peor, en Israel, con 11 millones de habitantes, 11 millones, tienen 4 veces y media menos población que tiene España, en proporción hacen prácticamente el doble de dinero que hace una persona en España. Y entonces, claro, cuando a ti te dicen: "No, es que la economía española es una economía de pobres por acumulación más deuda". Y esto ya lo han hecho otros países. Esto ya saben hacerlo en otros países. Entonces, nuestra economía tiende a ser una economía similar a la de México o la de Brasil, que es acumulación. Acumulación, mucha gente pobre, porque no somos punteros absolutamente en nada. Absolutamente punteros en nada. Para que os hagáis una idea, la renta per cápita española, la media, es superior a la renta per cápita japonesa. La media. Tú fíjate cómo estará la cosa. La renta per cápita media en Alemania es aproximadamente de 15, entre 15.000 y 18.000 euros más al año que en España. Entonces, ¿qué queremos? ¿Acumulación de gente? ¿Deuda? Nosotros hemos apostado por deuda y acumular gente. Cuando tú tienes mucha gente, pues haces esta economía. ¿En qué somos potencia mundial? En trasplantes de órganos, y enseguida te diré algunos sí, y en energía renovable. ¿Y esa energía renovable en qué nos repercute? En subvenciones públicas para la instalación de energía renovable, que se financia con impuestos y lo que no se financia con deuda, y entonces generamos todo un tejido de burbuja de deuda, burbuja de deuda, pues también somos líderes en otra cosa. Somos el país del mundo que paga más a un pensionista de lo que ha cotizado en su vida. Un pensionista en España cobra en 5 años de jubilado más de lo que ha cotizado en toda su vida laboral. El 70% de los pensionistas en España jamás cotizó ni el 70% de lo que va a cobrar de pensión. En eso somos punteros. ¿Por qué? Porque hay que sobornar y subvencionar y pagar el voto. Entonces tú dices, ¿qué modelo de economía tiene España? Porque claro, Holanda tiene tecnología punta a nivel mundial, tiene una red comercial, industrial increíble. Y claro, si te quieres para hacer algo, sería mejor acumular ricos. En Estados Unidos hacen dinero como una bestia. En Estados Unidos, un estadounidense tiene de media 3 veces más dinero que un español. De media tiene 3 veces más dinero que un español. Y sin embargo, el modelo que más nos gusta a nosotros es el ruso o el chino, que es gente que tiene 3 veces menos dinero que un español. En el caso de Rusia, la mitad menos de dinero. Entonces nosotros queremos ser capitalistas, comunistas, socialistas, que es vivir como un capitalista en un estado socialista, donde seamos todos pobres y somos felices siendo pobres, porque en España un rico es algo más raro que un lince. ¿Os habéis cruzado alguna vez con un lince por la carretera? Yo he visto un lince en mi vida. Ricos habré visto 2 o 3 más. De hecho, para ver ricos te tienes que ir a concentraciones de ricos. Yo he ido 2 veces a una concentración de ricos para verlos. En Alemania hay ricos, en Australia hay ricos, en Estados Unidos hay ricos a paladas, pero ricos, ricos. La clase media española son pobres en Estados Unidos. Los ricos en España serían clase media en Estados Unidos. ¿Y nosotros qué queremos ser? Pues nosotros queremos competir de tú a tú con Marruecos, con Senegal, con Argelia. Es a lo que vamos. Entonces, cuando miremos esos datos de las economías y todo esto, fijaos, por ejemplo, en que la deuda
que tiene Holanda con su PIB, ¿en cuánto está? ¿En el 44%, más o menos? ¿Corea del Sur el 54%? ¿La deuda de Australia en el 44%? Entonces, ¿qué son? ¿Cuántos son más ricos que nosotros? Porque no es solo la creación de economía que tienen, sino la deuda que tienen. Entonces, países como Corea del Sur, como Australia o como Holanda, porque en Corea del Sur no vamos a hablar de población, pero si hablamos de población y nos comparamos con Holanda y con Australia, ¿en qué lugar quedamos nosotros? Pues eso, que turismo e ingreso mínimo vital.